amigos de María Visión, bienvenidos a una nueva edición de Annum Sacrum, nuestro programa que dedicamos por entero al Año Santo 2025 de Peregrinos de Esperanza. Y hoy me está acompañando de nuevo, o más bien yo estoy acompañando a Ignacio, nuestro peregrino estrella aquí en Annum Sacrum. ¿Cómo estás, Ignacio? Pues nada, muy bien, rebosante de esperanza Me alegro. en este peregrinar. Muy bien, me alegro. Pues hoy, antes de comenzar con el programa de hoy, pues vamos a hacer una oración al Espíritu Santo, pues para invocarlo, que nos acompañe, que nos guíe y para que tu compañero de tertulia no se desboque, no se desmadre. Así es. Bueno, o aunque lo haga, que sea por iluminado por el Espíritu Santo, efectivamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hoy vamos a continuar pues hablando sobre ese peregrinaje que también se puede realizar a través de las Sagradas Escrituras y que es tan importante también para seguir cultivando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que son las tres grandes virtudes teologales, efectivamente. Y nada, y además es que la Lectio Divina es una forma de oración, porque es la manera que tenemos de escuchar directamente la voz de Dios, leyendo su palabra. Porque nosotros podemos hablarle, pero la manera que tenemos más fidedigna, más irrefutable de escuchar su voz sin interpretaciones personales es la lectura de su palabra. Claro, porque cuando estamos escuchando esa palabra es que nos está hablando. Es que las Sagradas Escrituras, ¿no?, nos hablan. Es el mismo Señor el que nos habla, porque además... Claro. Abrámoslas por la página que las abramos, siempre nos están hablando directamente a cada uno de nosotros. Claro, y además, si alguien se pregunta por qué la Biblia está compuesta por los libros que está compuesta, porque la Biblia, bueno, la palabra Biblia significa el libro de los libros, ¿no? Está compuesta de muchos libros. ¿Y por qué está compuesta de esos libros? Porque cada uno de ellos ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Además es curioso porque yo no sé, bueno, escuché en una tertulia hace poco que podía estar compuesta por unos 70 libros, escritos en épocas muy, muy diversas, pero de siglos y milenios de recorrido, por personas de los distintos continentes. Y es espectacular y científicamente inexplicable las coherencias que hay entre unos textos y otros cuando habían sido escritas en épocas pretéritas, de gran antigüedad, donde la comunicación no era precisamente tan fácil como la de hoy en día. Como ahora, ¿verdad? Y que hubiese tal cantidad de coherencias entre los textos. Y con personas con lejanía a nivel geográfico, ubicadas en distintos continentes en unas épocas en las que la comunicación no fluía con especial rapidez. Claro, además podemos decir, no sé si me equivoco, pero que tiene referencias cruzadas, ¿puede ser? Sí, referencias entre pasajes de momentos históricos distintos, efectivamente, ¿no? Sí. Además, bueno, como escuché pues eso, a una ponente de una tertulia, decía algo así como que había más de 60.000 conexiones irrefutables, inexplicables, que desde el punto de vista de las matemáticas o de la ciencia pues no podían ser desmontados. Y que decían algunos matemáticos eso, que era matemáticamente imposible explicar eso pues sin una fuerza superior. Claro, sería en este caso la del Espíritu Santo. Además que durante el Antiguo Testamento pues hay numerosos profetas que van anunciando la venida del Mesías. Y las cosas que atinan con
numerosos siglos de antelación. Claro, es alucinante. Es digno de comentar y de alabar que luego todas esas profecías se van cumpliendo a rajatabla con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que 2025 años después sigamos muchas personas creyendo en ellas. Así es. O sea... y que toman todo el sentido a lo largo de los hechos que van aconteciendo en la vida del Señor. Del Señor, sí. Y que luego tiene ese culmen en la muerte y resurrección del Señor también, ¿no? En donde ya pues todo el catolicismo pues ya cobra pues ese sentido mayúsculo, ¿no? en nuestras vidas y esa razón de ser que tiene el catolicismo. Es que, Javier, sinceramente, si nos preocupamos de verdad por mirar los estudios de los milagros, las cosas que se acertaron con siglos de antelación en las Sagradas Escrituras sobre Cristo, es que casi me atrevo a decir que tendríamos hasta una certeza de la existencia de Dios. Es que hay tantas señales que es difícil no creer, pero claro, hay que hacer una incursión, hay que hacerlo con voluntad de conversión. Bueno, pero esa certeza la tenemos todos, esa certeza está ahí. Ahora bien, si le quieres hablar a un escéptico, ahí es donde ya lo vas a convencer, ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, al hilo de lo que has comentado, por ejemplo, el profeta Isaías, 8 siglos antes de Cristo, o sea, el profeta Isaías, 8 siglos antes de Cristo, dijo que nacería de un alma, palabra cuya traducción incluye el atributo de una mujer virgen, es decir, que el Hijo del Hombre nacería de una mujer virgen que haría estragos en Judá, lo que sería Judea, y ese acabaría como alumbrando los corazones de la humanidad. Es decir, que dijese eso 8 siglos antes de Cristo, que se cumpliese y que todavía siga teniendo vigencia en 2025, esas profecías de 8 centurias previas a la venida de Jesús, da mucho que pensar. Pero claro, que también dijese lo mismo en paralelo el profeta Miqueas y que especificase que Jesús haría estragos, generaría un gran clamor en Belén, Efratá, pues claro, no tomarse como mínimo la molestia de indagar en la lectura de esos hechos para comprobar si es Jesús el Dios verdadero, pues... vale. Pero claro, son profetas. Claro, esos profetas también hablaban por intercesión del Espíritu Santo. Así es, y precisamente son profetas y no son simplemente pues grandes teólogos de su época simplemente, o unos sacerdotes o unos religiosos del momento. De hecho, sino que son profetas. En el credo que decimos que el Espíritu Santo habló por los profetas. Así es, y anunciaban la venida del Redentor, ¿no? Efectivamente, de ahí la importancia del Espíritu Santo. Además es que la Santísima Trinidad, aparte de ser un misterio, sí que a nivel humano podemos comprender racionalmente muchas cosas de la misma. No todas. No la totalidad. No sería un misterio. Pero sí que podemos entender más cosas de las que pensamos, que muchas veces decimos, es que esto es un misterio, es que las verdades de Dios no las podemos abarcar en su totalidad. Sí, no las podemos abarcar en su totalidad, pero a nivel humano tenemos que hacer el esfuerzo escolástico de entenderlas lo mayor posible, dentro de los límites de la inteligencia humana, pero sí que tenemos que hacer ese esfuerzo, porque al final la fe es la suprarrazón, es decir, la razón llevada a un estado superior, no es irracional, por lo cual tenemos que hacer el mayor esfuerzo dentro de nuestra limitada razón para que esté en sintonía, en conexión con la fe, porque la fe es una prolongación de la razón. Es la razón llevada a un estado superior, como decía Santo Tomás de Aquino, es la suprarrazón. Así es, sí. Eso lo hemos estado repasando aquí en Annum Sacrum. Repasando aquí en Annum Sacrum, en otros programas. Entonces, por ejemplo, la Santísima Trinidad.
hay un Dios, está Dios Padre, ¿vale? Pero pues eso, necesita que viniese Jesucristo al mundo para redimirnos. Pues viene Dios Hijo. Pues eso, pues para que el Padre siga arriba, venga el Hijo al mundo, alguien de carne y hueso, pero claro, tiene que haber una figura intermedia de corte espiritual que precisamente haga que Cristo vuelva al mundo a través de la consagración y que hablase en su nombre previa a la venida de Jesús. Pues para eso está el Espíritu Santo. Entonces ahí, desde un punto de vista racional, la verdad que la Santísima Trinidad, me pueden llamar loco por esto, pero yo veo que tiene bastante sentido dentro del misterio que abriga. No, es muy interesante porque muchas veces pues no es evidente, no es fácil pues desgranar pues esas partes del misterio que tiene la Santísima Trinidad, ¿no? Y efectivamente, porque siempre nosotros tenemos que tender a Dios Padre, pero a través de la redención que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Es decir, o sea que todo nos tiene que llevar a eso. Sí, además tiene mucho sentido que esté el Dios creador pues arriba, ¿no? o en su órbita, pero que sin ser una... O sea, claro, es que son tres personas distintas en una misma persona, pero que nos envíe a Dios Hijo sin dejar de ser Dios. Y luego entre el Hijo que viene al mundo y el Padre que está en esa órbita arriba, digamos, haya un espíritu mediador, es que yo veo que tiene todo el sentido del mundo. Que me llamen desquiciado por ello, pero... Para nada. Los locos somos todos los católicos, entonces. Efectivamente. Es que además, aparte de que lo veo dentro de su misterio como bastante racional, me parece de una riqueza tal, supera el simplismo que más que reducir mi fe lo que hace es robustecerla. Claro, ¿no? Y además esto que estás comentando pues trae a colación la importancia que es tener fe y ser personas de fe, porque no todo lo podemos comprender, no todo lo podemos abarcar, y tenemos que dejar también pues esas cosas como parte de que creemos que son así. Y no tener que darle mayor importancia ni más vueltas de las necesarias, porque también tenemos que creer en Dios y que estos misterios, pues de algunos han sido revelados y otros pues es que siguen siendo ese misterio que no podemos terminar de entender con nuestra razón limitada. Pero bueno, yo también te digo, como escolástico, como tomista que soy, sí que tenemos que hacer un esfuerzo por darle una respuesta a todo, aunque sea simplificada, aunque sea dentro de nuestra pobre humanidad. Pero, ¿sabes? No decir, bueno, estas son las verdades de Dios, no lo podemos comprender. Bueno, no lo podemos comprender en toda su complejidad y profundidad, pero sí que yo creo que hay para casi todo una respuesta humana, aunque sea mínima e infantil y endeble a ojos de Dios, para darle un sentido a todo lo que nos ocurre. Claro, pero mínima infantil no en nuestra medida de las cosas, sino como dices tú, a ojos de Dios. A ojos de Dios, ¿no? En la nuestra puede ser de una erudición desbordante. Así es, así es. Pero que hay que intentar también buscar las respuestas humanas a muchos de los enigmas de Dios, pero sabiendo eso, que en comparación con su profundidad pues son infantiles y endebles y fútiles. Y qué mejor manera pues que acudir a las Sagradas Escrituras, que es lo que estábamos hablando. Efectivamente, para trascender los límites de nuestra racionalidad limitada, efectivamente. Porque cuán importante es que acudamos pues a la lectura
de la Biblia, pues ya sea de pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hemos repasado en programas anteriores pues que es una bonita forma de adentrarse en la lectura de la Biblia, la lectura del Evangelio del día, por ejemplo, que es una lectura que nos puede llevar apenas 3 minutos, 4 minutos. Y que escuchamos directamente la voz de Dios, y qué poco lo hacemos. Y reflexionar sobre ello, y además también podemos acudir a textos en los que nos incluye pues una reflexión de ese Evangelio también, para que podamos pensar sobre ello también, ¿no? Claro, a pie de página, porque también por eso le dio Cristo las llaves de su iglesia a San Pedro y a los apóstoles, para que hubiera unas jerarquías eclesiásticas pues que también se encargasen de ser estudiosos sesudos de la palabra de Dios, y hiciesen una exégesis, nos otorgasen a nosotros una explicación ortodoxa, recta, sin sesgos de las mismas, ¿no? Para que no interpretemos la palabra de Dios a nuestro antojo, como si pueden hacer en otras distorsiones del cristianismo. No, efectivamente. Pues tenemos que animar a todos pues a que acudan a la lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos pues tenemos una Biblia en casa y en muchos casos pues está cogiendo polvo? Efectivamente. Abrámoslo, sí. abramos la Biblia, sí, leamos la Biblia. Que no quede como decorado de las estanterías. Oye, qué magnífico decorado, y que ya es una forma de apostolado, ¿no? Y de exhibición de músculo espiritual. Pero claro, que no todo se reduzca al escaparatismo, sino que muchas veces es que en las bibliotecas hay libros magníficos, pero tú preguntas en las casas y no se los suelen haber leído. Es decir, los libros, más que un decorado, lo que tienen que ser una manera de permear y de hacer mella en nosotros, no de decorar la fachada de las bibliotecas. Y además, qué dato que es apabullante, que la Biblia sigue siendo, a día de hoy, el libro más editado del mundo. Año tras año. Eso sí. Por algo será también. Por algo será. Además, bueno, aparte de esto que estás diciendo, de que es el libro más leído y más editado de la historia de la humanidad, unamos esto a las profecías que hemos comentado de Isaías y de Miqueas, que 8 siglos antes de Cristo, hace 2800 años. Claro, adelantaron que Dios Hijo haría ruido en Judá, en concreto en Belén Efratá, es decir, en Judea, en Belén, y que nacería, palabras de Isaías, de un alma, palabra en cuyos atributos figura el hecho de que sería una mujer virgen. Claro, que hayan acertado tantas cosas y que la Biblia siga siendo ahora el libro más editado y más leído de la historia de la humanidad, pues da mucho que pensar, ¿no? Hombre, los datos están ahí, no estamos hablando de cosas etéreas. Efectivamente, y eso, que se hayan cumplido esas profecías, que siga teniendo una repercusión de lo más estrepitosa su palabra, que además de ser la Biblia el libro más editado, el cristianismo sea el credo más practicado y también más perseguido, es algo que es que apunta en una dirección muy favorable a que Jesús es Dios Hijo y a que el catolicismo es la religión verdadera. Así es, pues este año santo de peregrinos de esperanza, pues qué mejor manera de peregrinar, digamos, ¿no? Pues de ir pasando por cada uno de estos días de este año santo, pues acompañados o acompañando con la lectura de las Sagradas Escrituras, que tanto nos dicen muchas veces. Y otra forma de leer, por ejemplo, puede ser pues invocando al Espíritu Santo y abriendo al azar en cualquiera de sus pasajes, que algo ahí vamos a encontrar que nos está hablando directamente a nuestro corazón. Mira, hay un día que estaba yo reflexionando sobre qué era más importante, si depurar nuestro espíritu o si hacer muchas cosas en beneficio de la cristiandad.
Dudas que nos pueden surgir... ¿Como sacrificios, quieres decir? ¿O como... Sí, como sacrificios, sí, en concreto. O intentar depurar nuestra alma, llevarla a un estado superior, claro, que era más importante, porque a veces nos pueden surgir ese tipo de dudas. Y claro, y un día pues eso, me solacé en las Sagradas Escrituras y vi un pasaje en el que estaban en Betania María y Marta, junto a Jesús de Betania, ¿no? Y claro, una de ellas, creo que Marta, se puso a hacer muchas cosas. Y en cambio creo que María se quedó a los pies del Señor, escuchándolo. A los pies del Señor escuchándolo. ¿Y a quién prestó más atención Jesús? A quien estaba haciendo muchas cosas en beneficio de Jesús, es decir, tratando de proveerles tanto a él como a María pues imagino que de viandas o de cierto bienestar, o María, que estaba a sus pies. Le prestó más atención a María. Y con esto el Señor nos quiere decir que es más importante entrar en contacto con Él, unirnos con Él en silencio contemplativo, que hacer muchas cosas. Esto no puede servir como excusa para hablar con Dios y luego no hacer nada. Porque, como decía Santo Tomás de Aquino, el entendimiento es previo a la voluntad, que es lo que demuestra este pasaje. Pero también la voluntad tiene que ser una prolongación del entendimiento. Claro, un entendimiento sin voluntad nos haría caer en un excesivo platonismo. Pero una voluntad sin entendimiento, sin estar enraizada en el amor, en la palabra de Dios, pues nos lleva a un voluntarismo feroz, a un hacer por hacer, y a la acción por la acción, y algo peor, a creernos seres como superhombres, seres con una voluntad de hierro por hacer muchas cosas y por esforzarnos. Pero claro, si esas no tienen un sentido debidamente enfocado, pues ¿a dónde nos conducen? Sí, ¿no? Y además pues ese mismo pasaje también nos habla de que no debemos estar preocupados en exceso por hacer las cosas bien, la forma correcta de cumplir las leyes, y luego no estás pendiente de lo más importante, que es que está el Señor allí en tu casa también, y que tienes que en ese momento dejarlo todo y estar a sus pies. Sí, además, bueno, como dice otro fragmento de las Sagradas Escrituras, te basta mi gracia, mi fuerza se hace perfecta en tu flaqueza. Que es mejor ser débil, ser poco virtuoso, pero depositar nuestras esperanzas en Dios y abrazarnos a nuestra gracia, que intentar alcanzar la virtud y el bien por nuestros propios medios, dejando de lado a Dios y sin esa necesidad de abrazarnos y de solazarnos en su gracia. Pues este Año Santo, precisamente, ese mensaje yo creo que está muy vivo, porque que es somos peregrinos de esperanza. Esos peregrinos de esperanza, pero la gracia de la indulgencia plenaria, que es ese gran regalo que nos trae el Año Santo, que se puede obtener de manera diaria. ¿Y cuáles son esas condiciones? Esas condiciones para obtener la indulgencia plenaria, que hemos dicho muchas veces. Primero, que no se nos olvide, es tener la voluntad de ganar la indulgencia plenaria, pero acto seguido son las de acudir a la confesión, realizar una buena confesión y rechazar todo pecado, acudir a la Eucaristía y comulgar. En gracia de Dios. Claro, en gracia de Dios. Y después rezar por el Papa. Y entonces, pues, estas condiciones para obtener la indulgencia plenaria no es lo que estabas comentando tú también, ¿no? Porque nos preparan para ese caminar. Bueno, sí, claro, como tienen como primer paso, claro, la confesión bien hecha, aquí muestra que lo más importante es que nos arrepintamos y que nos refugiemos en la gracia de Dios. Así es. No que intentemos. De hecho, como decía Jacques Philippe en algunas de sus obras, de sus magníficos opúsculos, de los más didácticos, decía que muchas veces Dios permite, no le agrada, permite que pequemos sin que le agrade, no hay que confundirlo, para que nos sintamos débiles y necesitados de su gracia,
para que en nuestra desesperación le pidamos ayuda. Porque esto es lo que forja una verdadera esperanza en Dios. El sentirnos pobres, el sentirnos abandonados, el sentirnos en la necesidad de agarrarnos a su brazo para crecer, para catapultarnos. No una confianza desaforada en nuestras propias fuerzas. Y por eso, por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux, me falla el francés, le agradecía a Dios el hecho de que le mostrase su debilidad, de que le hubiese hecho débil. ¿Por qué? Pues para que no se le subiese a la cabeza, para que no cayese en la soberbia, para que dijese: Dios, haz de mí un caballo ganador. Pues, haz de este pobre mulo un caballo ganador. Con esta reflexión, con esta sobre la necesidad de Dios también, ¿no? Pues ya tenemos que despedir el programa porque nos hemos quedado sin tiempo, hemos llegado ya a la recta final. Al cenit de Annum Sacrum. Te agradezco de nuevo pues el que hayas estado aquí acompañándonos. Nada, te devuelvo el agradecimiento, Javier. Y pues invitar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de María Visión, pues que continúen viendo nuestra programación, y también recordaros que estamos disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, ya sea fin de semana, vacaciones, navidades, en cualquier momento del año, a través de nuestra línea de oración, que nos podéis llamar, que os atenderemos con gusto para escuchar pues vuestras intenciones, vuestras oraciones, porque todo ello lo ponemos a los pies del Señor de manera diaria, todos esos mensajes que nos mandáis. Y nada más, pues nos despedimos y daros las gracias a todos por haber estado ahí, y que Dios os bendiga. Os esperamos en una nueva edición de Annum Sacrum.